Le hemos reconocido, Señor y Padre nuestro, una vez más, como nuestro Dios, nuestro dueño, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro todo. Hemos venido expresamente, Señor, a esta reunión para tributarle honor, gloria y alabanza, para hacerlo de manera formal, para hacerlo así, Señor, como en una reunión formal. Hemos venido a tributar alabanza, a darle gracias a usted, Señor Altísimo, que nos da todas las cosas, que nos ha dado la vida, pero especialmente la vida espiritual, la vida eterna, la vida en Cristo. Hemos venido, Señor, para recordar sus palabras, sus propósitos, su voluntad para con nosotros, para aprender un poco más, Señor, acerca de cómo es su voluntad para con nosotros, cuál es su voluntad para con nosotros. A fortalecernos, Señor, porque nos debilitamos, nos desgastamos, nos tendemos, Señor, a la baja, pero venimos también, Señor, con la intención de fortalecernos, Señor, en nuestra fe, en nuestra comunión espiritual, al estar, Señor, en reunión juntos, al orar juntos, al cantar juntos, al saludarnos, pero especialmente al escuchar tu palabra juntos. Pedimos que con su Santo Espíritu usted nos ayude, usted nos asista, usted nos bendiga. Que su Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual. Que su Espíritu Santo derrame más luz en nuestras almas, en nuestros corazones, de esa luz espiritual, de esa iluminación espiritual, que hace posible que comprendamos, que hace posible que creamos, que hace posible que veamos con claridad lo que de otra forma es imposible de ver. Pedimos, Señor, que esa obra silenciosa, pero real, de su Santo Espíritu, Señor, trabaje sobre nosotros, trabaje en nosotros a nivel personal, familiar y de iglesia. Eso pedimos, Señor, en este día, para este momento en Cristo Jesús. Amén. La vida da muchos cambios, la vida da muchos tumbos. La vida de una persona, la vida de una familia, la vida de una nación. De repente las cosas van de una forma y de repente comienzan a ir de otra forma distinta. De repente ha ido todo un buen historial y de repente comienza una racha mala. Pasa de muchas maneras. Y una historia donde se ve eso muy claramente es, por ejemplo, en la historia de la nación de Israel, del pueblo escogido de Dios, de la nación de Israel. Y sobre todo, se deja ver mucho en los cambios que sufría la nación con cada rey que asumía el trono, con cada rey que asumía el trono. Habían reyes temerosos de Dios y de repente, de la noche a la mañana, de un hombre temeroso de Dios, se levantaba un bandido. Pero un bandido, pero de mayúsculas, pues. Y era hijo de un buen hombre. Hijo de un buen hombre. Y de repente salía un hombre perdido, pues, y ese era el que asumía la herencia. Y con ese hombre, toda la nación se iba por el despeñadero. Y de repente de uno muy malo surgía un hombre con un corazón dispuesto para Dios. Cosas que uno no, humanamente, así a simple vista no puede entender, explicar, pero así está constituida la vida. Así nos pasa también a nosotros. Nosotros de repente estamos en una que nos sentimos deseosos de buscar del Señor, inspirados para buscar al Señor, sentimos como un avivamiento en nuestras vidas. Y de repente puede que entremos en una etapa donde nos vamos enfriando
y donde se nos quitan las ganas y estamos allí a duras penas y hasta a veces cediendo a la carnalidad y al pecado, en fin. Hasta que nuevamente Dios en su misericordia como que aviva los carbones de nuestra fe y nos avivamos y en fin. De manera que muchas veces a nivel de nuestra vida y a otros niveles será necesario colocar y echar un nuevo cimiento para decir vamos a comenzar de nuevo. Y este es el tema que hoy vamos a tocar. El cimiento de un nuevo comienzo, lo he llamado. El cimiento de un nuevo comienzo. Echar el cimiento, no, es que aquí vamos a hacer un alto y aquí vamos a comenzar otra vez. Vamos a ver qué es lo que ha pasado y vamos a hacer los arreglos, vamos a hacer los correctivos y vamos a comenzar de nuevo. El cimiento de un nuevo comienzo. Y lo vamos a abordar desde el capítulo 29 del libro de Segunda de Crónicas de los Reyes de Israel. Segunda de Crónicas 29, y en la persona específicamente del rey Ezequías. Del rey Ezequías. Segunda de Crónicas 29 nos narra el comienzo del reino de Ezequías. Si trajo su Biblia, ubíquela y téngala abierta allí en Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ir tocando unos puntos y versos a lo largo del capítulo, pero no van a estar proyectados allí en la presentación. De manera que Segunda de Crónicas 29 nos muestra el ascenso, la llegada de Ezequías al poder. ¿Por qué llega Ezequías al poder? Porque su papá se murió. Si su papá no se muere, que de paso se murió bastante joven, Ezequías, aunque tenía 25 años, no asume el reino. Pero como el papá murió, entonces le tocó a Ezequías asumir el reino. El reino era hereditario, el trono era hereditario, siempre fue hereditario, desde los tiempos de David. De manera que entonces Ezequías asume el poder por la muerte de su padre. Ezequías fue hijo de un hombre terrible, de un hombre depravado. Y la palabra depravado se queda corta en muchos aspectos. El papá de Ezequías fue un hombre terrible, depravado en muchos sentidos. Recibió Ezequías una nación en ruinas. Ezequías recibió una nación en ruinas como herencia. Va a asumir el trono, pero de una nación que está en el suelo, de una nación que está destruida en muchos sentidos, una nación que está en ruinas. Y la condición espiritual de Israel estaba peor todavía. Si la condición física, si la condición social, si la condición material estaba mala, la condición espiritual estaba peor todavía. El pueblo de Israel, la nación, estaba en uno de los puntos más bajos espiritualmente de toda su historia. De manera que esa era la situación de Ezequías cuando asume el trono a sus 25 años. Para tener una idea más clara de cuál era la condición, tenemos que ver hablar un poco acerca de su padre, Acaz. No vamos a leer los textos, permítame hacer un resumen para usted. Usted lo lee en casa, está en el capítulo anterior de Crónicas 29. Acaz, el rey de Ezequías, fue un hombre que no estuvo tanto, estuvo 16 años en el trono. Pero el trono no era por elecciones, el trono era vitalicio. El trono era de por vida, pero acá estuvo 16 años en el trono. Y en tan corto tiempo, porque 16 años pasan muy rápido, en tan corto tiempo, Acaz llevó a la nación entera a un abismo de decadencia, tanto espiritual como política y económica, e incluso social. No sabemos por qué, repito, no sabemos por qué, pero su vida, la vida de Acaz, se caracterizó por una pasión, un apasionado por la idolatría, por la hechicería, por el ocultismo. Eso era algo que le deslumbraba, las religiones ocultas, las cuestiones de misterio, las religiones extrañas. Eso le apasionó todo el tiempo. Su vida se caracterizó por una pasión por la idolatría, por la inmundicia espiritual. De algunos reyes nosotros leemos,
este rey fue muy malo, hizo esto, pero al final se arrepintió. Al final tuvo otra actitud. Pero de Acaz, en ningún momento, en ninguna parte, en los 3 registros de la Biblia, porque aparecen 3 registros acerca de ellos, en ninguno de los 3 se da indicio de que este hombre en algún momento haya recapacitado, de que en algún momento haya dicho, pero ¿qué estoy haciendo? Y haya de alguna manera lamentado o arrepentido de lo que estaba haciendo. Nadie pecó tan desenfrenada y gravemente contra Dios como este rey Acaz. Algunas de sus perversas acciones fueron, puede leer conmigo allí en el resumen. Había un lugar allá en Israel que por décadas se fue pervirtiendo y lo llamaban el Valle del Infierno. Y es el nombrecito. El Valle del Infierno. Porque allí se iban los hechiceros a quemar incienso, a hacer ofrendas extrañas, a ofrecer cosas allí al dios Moloch, un dios de una nación pagana. Acá llevó a sus hijos para pasarlos por rituales de fuego. Esto tiene dos formas de entenderlo. Las dos son posibles. Una, que simplemente era un ritual dedicado a los demonios, donde pasaban al niño recién nacido, lo pasaban por fuego. En un ritual lo pasaban. Esa es una forma de entenderlo. Se practicaba. Pero hay otra forma de entenderlo, que también se practicaba. Agarraban al niño recién nacido y lo quemaban, ofreciéndoselo a estas deidades. Eso también significa que pasaban a sus hijos por rituales de fuego. Acaz, rey de Israel, hizo eso con sus hijos. Llenó de altares y lugares de idolatría las ciudades de Judá. Las ciudades del territorio nacional de Judá lo fue llenando, se fue cundiendo de sitios de idolatría con el visto bueno de él. Él apoyaba eso, de que el reino, de que el territorio nacional se llenara de esa idolatría. Llenó de lugares de altares de idolatría las ciudades de Judá, donde no podían ver un árbol grande con una sombra grande, un árbol que se reconocía como un árbol frondoso, porque debajo de esos árboles grandes y frondosos que daban amplia sombra, venían y estallaban allí un altar en el tronco del árbol. Y bajo la sombra de todo árbol frondoso venían y ofrecían sus inmundicias. Eso hizo este hombre. Ofrecían sacrificios en los llamados también lugares altos. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Cuando en una oportunidad estaba en un viaje de asuntos, de negocio, en Damasco ve un altar que tiene esa nación extraña a sus dioses, a sus ídolos, y se enamoró de ese altar y tomó las medidas y tal, y dijo, yo quiero que me hagan un altar así como el que está en Damasco, me lo hagan allá en Israel. Y no solo eso, quiero que ese altar me lo pongan en el templo del Señor. Y que quiten el altar que hizo Salomón y pongan este altar que que estoy mandando a construir. Y agarró y construyeron un altar de para ofrecer sus sacrificios a los dioses de Damasco, porque él decía que los dioses de Damasco se ayudaban, que los dioses de Damasco se habían ayudado a Damasco. Y entonces él quería tener la ayuda, la bendición de esos dioses. Y agarró el altar de Salomón, que estaba allí, y lo dijo, no, este altar ahora va a ser mi altar personal para adivinar, para consultar, para saber el futuro. ¿Por dónde anda este hombre? ¿Qué aprendió ese hombre? ¿Qué recibió este hombre? Y usted se asombraría de saber que el papá de Acaz, el abuelo de Acaz eran buenos hombres, que honraban al Señor, temerosos de Dios, si no servían perfectamente, pero eran hombres que sirvieron al Señor. Comenzó a quebrar, a romper, a dañar intencionalmente los utensilios del templo para que los sacerdotes dejaran de servir al Señor Jehová. Quebró los utensilios del templo. Despojó el templo. Necesitaba pagar ciertas vacunas para comprar apoyo de los ejércitos extranjeros. Y el templo estaba decorado en oro.
El templo estaba cubierto, recubierto de oro, paredes, asuntos. Mandó a despojar el templo, pero él necesitaba ese oro para comprar las alianzas militares de él, que tenía que pagar en el extranjero para que lo vinieran a apoyar a él. Cerró las puertas del templo, las clausuró, y este templo se queda cerrado, queda abandonado. ¿Qué tenemos allí? Porque quizás, apaga esta luz, Ángel. Nosotros pensamos el templo y quizás pensamos que el templo es esto, como estamos nosotros acá. Pero el templo de Israel no es nada semejante, era algo parecido a eso que está allí. Mire usted esa escala, mire usted la escala de las personas que están allí, mire el tamaño de las puertas, mire las dimensiones del área. Allá están los candelabros, por allá están los altares, por allá están las puertas para entrar al lugar santo. O sea, era una construcción inmensa, monumental, era algo realmente, era el templo que había hecho Salomón. Casi nada. ¿Hay otra imagen? Luego de eso, ¿no? Ok. De manera que este fue el ambiente y la situación que Acaz dejó para la nación. Esta fue la herencia que le dejó Acaz al rey Ezequías. Una nación contaminada, una nación en ruinas, una nación llena de idolatría, llena de hechiceros, una nación entregada al ocultismo, con el templo de Dios en ruinas, con todo abandonado, con los sacerdotes, no se sabía dónde estaban los sacerdotes del Señor, o sea, un desastre de situación. Pero como Dios, qué bueno que Dios es así, que Dios acostumbra hacer nuevas todas las cosas, eso dice la Biblia, eso dice Él de sí mismo, Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Qué bendición es que Dios hace nuevas todas las cosas. Puede hacer nueva la vida de un hombre, puede hacer nueva la vida de una mujer, puede hacer nueva la historia de una familia, puede hacer nueva la historia de una ciudad. Dios hace nuevas todas las cosas. Y como Él acostumbra hacer muchas veces de formas y maneras asombrosas, de este hombre perverso, de este hombre perdido, de este hombre que no sirvió para nada, sino para el mal, Dios levantó uno de los hombres más nobles, justos, santos, temerosos del Señor que tuvo la nación en el reino de Judá. De este hombre Acaz, Dios levantó al rey Ezequías. Y vamos a ver un poco entonces cómo Ezequías puso el cimiento para un nuevo comienzo en la historia de Judá, en la historia de esta parte del pueblo de Israel. Muere Acaz, asume Ezequías, le dicen, tienes que asumir el reino. Muchacho joven, pero no es un adolescente, es un muchacho, es un hombre joven. Y sabe, la nación, repito, está devastada, está el yugo, porque también tienen el yugo de las potencias extranjeras sobre ellos. Están pagando todo el tiempo están pagando una especie de vacuna a un país extranjero. Está llena de cultos a los demonios, de rituales satánicos, de brujería. ¿Por dónde va a comenzar? ¿Por dónde debe comenzar Ezequías como rey? ¿Por dónde debe comenzar su gestión? ¿Qué es lo primero que tiene que atender? Las Escrituras, la palabra de Dios nos dice que el primer paso que dio Ezequías como nuevo rey de la nación fue restaurar el templo. Lo primerito que a lo primero que Ezequías se abocó fue a la restauración del templo y del culto para con Dios el Señor. Esa fue su primera obra de gestión. Y es muy significativo eso. Se trata de un paso realmente revelador. Porque ahí se sabe dónde está puesto la mirada, la esperanza, el interés de este hombre, Ezequías. Lo primero que hizo no fue reunir a los economistas, lo primero que hizo no fue reunir a los de las relaciones internacionales, lo primero que hizo no fue vamos a ver cómo hacemos. No, lo primero que hizo es llámenme a los sacerdotes y a los levitas. Tenemos que restaurar
el templo y nuestra relación con Dios. Es lo primero que tenemos que atender en esta nación. Se trata, por eso, repito, de un paso sumamente revelador. Manifiesta lo que hay en el corazón de Ezequías. Manifiesta cuál es su posición para con Dios. Ezequías no es alguien que está pensando, no, la economía es la economía y Dios es Dios. Ezequías no está pensando así. Ezequías no está pensando, no, la situación de la nación y del trabajo es una cosa y Dios es otra, cada quien con lo suyo. Él no está pensando de esta forma. Ezequías piensa la relación con Dios, el lugar que Dios ocupa en la nación, el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas, influye sobre todo. Tiene que ver con todo, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la salud, tiene que ver con las relaciones internacionales, tiene que ver con la política, tiene que ver con todo. Y de todo, lo que debe estar en el primer lugar es la relación con Dios. Después viene todo lo demás. Entonces vamos a comenzar un proceso de restauración. Vamos a comenzar un proceso de reestructuración. Vamos a comenzar a proponernos comenzar una nueva historia como nación. ¿Por dónde vamos a comenzar? Y Ezequías dice, tenemos que comenzar restaurando nuestra relación para con Dios. Es lo primero. Ese es el primer paso de todo. Entonces nos encontramos con que lo primero que hizo, nos dice el verso 3, fue que abrió el templo. Lo primero que hizo Ezequías fue que abrió el templo. Dice así, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Eso fue lo primerito que hizo. Primer mes, primera semana, vamos a comenzar, hay que abrir el templo, que ha estado clausurado, que ha estado cerrado. Lo otro que hizo fue que convocó a los sacerdotes y a los levitas. Los sacerdotes, porque el sacerdote es el intermediario entre Dios y el hombre. ¿Sabe usted eso? ¿Ya hoy sabe usted eso? Que nadie puede acercarse a Dios por cuenta propia. Y la gente piensa, no, yo no necesito a nadie para hacer. No, si necesitas, necesariamente necesitas. Nadie puede acercarse a Dios por cuenta propia. Todos necesitamos un sacerdote. Nadie puede acercarse a Dios sino a través de un sacerdote. Eso es importantísimo tenerlo claro. Necesitamos un intermediario entre Dios y nosotros. Usted necesita un intermediario entre Dios y usted. Y Ezequías entendía eso claramente. Ezequías lo entendió con claridad. Tenemos que llamar a los sacerdotes. Si nos vamos a relacionar con Dios, ¿quién entonces? Necesitamos que los sacerdotes estén acá. Y necesitamos a los levitas. Los levitas eran los encargados del funcionamiento de todo lo del culto, de todo lo del templo, de los altares, de todo el movimiento. Asistían a los sacerdotes en las tareas. De manera que convocó a los levitas y a los sacerdotes y los llamó a santificarse. Versos 4 y 5, hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental, en una plaza pública porque eran muchos, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Asombroso, el templo estaba lleno de basura. El templo estaba lleno de basura. El templo del Señor, la casa de Dios estaba llena de basura. Y no de basura de papeles, de basura espiritual, de inmundicia, de cosas que no debían estar en el templo, estaban allí. Cosas que en ese lugar, porque era un lugar sagrado. ¿Entendemos que eso? Un lugar sagrado. Las cosas sagradas son sagradas. Entonces, en un espacio sagrado que se supone que fue construido para honrar a Dios, lo tenían, pero de cualquier, lleno con cualquier cosa y cualquier inmundicia. Presentó una evaluación de la condición y les invitó a entrar en un pacto ante Dios. Ezequías les dice, nuestros padres hicieron este desastre, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, le dejaron, apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor, le volvieron las espaldas, cerraron las puertas, apagaron las lámparas, no quemaron incienso,
no sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por lo tanto, la ira del Señor ha venido sobre nosotros y nos ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como ustedes ven que con sus propios ojos. ¿Por qué creen que estamos acá?, le dice Ezequías. Ezequías le dice, ¿por qué creen ustedes que nosotros estamos así como nación? ¿Creen que toda esa hechicería, que todas esas brujerías, que toda esa idolatría, ustedes creen que eso no tenía nada que ver? ¿Por qué creen que estamos como nación así? Ahora pues, le dice Ezequías, nuestros hijos cayeron a espada, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres se los llevaron cautivos, pero yo he determinado, dice Ezequías, hacer un pacto con el Dios de Israel. Ezequías le comunica esto a los sacerdotes. Yo he determinado como rey hacer un pacto con el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Nunca vendrá sin que haya una justa razón. Dios es un Dios de amor y Dios también es un Dios de ira. Dios es un Dios que bendice y Dios también es un Dios que castiga, pero nunca castigará sin causa. ¿Ve? Y Ezequías dice, nosotros hemos sido castigados por el Señor por la gran cantidad de nuestros pecados, pero les estoy proponiendo que hagamos un pacto a partir de hoy, que entremos en pacto con el Dios de Israel, para que Dios cambie para con nosotros y aparte su ira de nosotros. Si vemos la lógica de ese planteamiento, cada uno de esos pasos de Ezequías, que abrió el templo, que reparó las puertas, que llamó a los sacerdotes y a los levitas, que presentó una evaluación de la condición, que les invitó a entrar en pacto, cada una de esas acciones de Ezequías nos comunican algo que usted y yo tenemos que hacer. Fíjese lo que le estoy diciendo. Esas acciones nos hablan de algo que usted y yo tenemos que hacer también, que estamos llamados a hacer, a asumir en nuestra relación para con Dios. Usted dirá, ¿cómo? Comienzo por lo siguiente. Tenemos que vigilar nosotros que nuestro lugar de encuentro no esté descuidado. ¿Cómo está usted en su lugar de encuentro con Dios? ¿Está al día o está descuidado? ¿Cómo está su entrada y salir delante de la presencia del Señor? ¿Está al día o está descuidado? ¿Cómo están sus lámparas? ¿Están encendidas o están apagadas? Las del templo tenían días apagadas, tenían meses, no sé si años apagadas. ¿Cómo están las lámparas suyas? ¿Están ardiendo a tiempo? ¿Sabe que cada mañana tenía que venir el sacerdote y cambiar el aceite de la lámpara y poner fuego nuevo? Todas las mañanas, mañana y tarde. ¿Cómo están las lámparas nuestras? ¿Cómo estamos nosotros en nuestro lugar de encuentro para con el Señor? ¿Está descuidado, está abandonado, incluso cerrado? Quiera el Señor que no. Pero si fuese ese el caso, Dios nos está llamando en este día a que pongamos un nuevo cimiento y le demos un nuevo comienzo. Estamos llamados también nosotros a santificarnos. Elías llama a los sacerdotes y les dice, tenemos algo que hacer, pero ustedes no pueden ir así. Ustedes no pueden comenzar la obra así, es lo que le dice Elías a los sacerdotes, tienen que santificarse. Y los levitas, no, pero nosotros lo que vamos es, no pueden sacar la basura así, tienen que santificarse también los levitas. Tanto los sacerdotes como los levitas, antes de entrar en acción, dice, tienen que santificarse. Nosotros también estamos llamados a santificarnos, hermanos. Hijo de Dios, hija de Dios, tú estás llamado y llamada a santificarte para servir a tu Señor y Rey. Creo que siempre se requiere una gran valentía para uno llamar las cosas por sus nombres, para uno designarlas, para uno evaluarse, para uno mirarse y decir, ajá, bueno, voy a ver cómo realmente es que estoy, y uno dejar de poner excusas. Pero esa valentía es necesaria. Y estamos llamados, así como ellos, a asumir un compromiso firme con el Señor. ¿Con quién es el compromiso?
¿Era con Ezequías? No, era con Dios. Igual nosotros estamos llamados a asumir un compromiso firme. Usted tiene que asumir un compromiso firme. ¿Hasta cuándo va a estar usted como un cometa? Va y viene, va y viene, va y viene. ¿Hasta cuándo va a estar usted escuchando y no termina y no da un paso para bautizarse, integrarse conformalmente a la iglesia de Dios? ¿Hasta cuándo va a estar usted que las reuniones de oración son para usted desconocidas? Porque nunca viene para las reuniones de oración. ¿Por qué? Usted tiene que estar allí. Usted necesita estar allí. ¿Hasta cuándo va a estar usted en esa situación que está y no está, que está y no está? Y usted dice, no, hermano, no se preocupe, pero yo estoy. Yo no sé, pero usted debería mirarse a ver si de verdad está, porque muchos que piensan, dijo el Señor Jesucristo, que muchos que piensan que están, el Señor Jesucristo dijo, van a darse cuenta que no estaban. Que muchos me decían, Señor, pero yo, y el Señor le dice, no, yo no te conozco. Es muy difícil eso, pero estamos llamados a eso por el amor de Dios, porque le importamos al Señor. Entonces tenemos que comprometernos, que el Señor nos ayude a tomar y a dar los pasos para comprometernos con el Evangelio del Dios bendito. En tercer lugar, entonces comienza ese proceso de santificación. Ezequías llamó a los sacerdotes, a los levitas, le dio las instrucciones y comenzó el proceso de santificación. ¿De qué depende que usted y yo cambiemos nuestra vida? ¿De qué depende de que el Hijo de Dios cambie su vida? Si está acostumbrado a vivir de una forma, ¿sabe que es difícil cambiar la forma de vivir? Cambiarse las costumbres, cambiar la hora de levantarse, cambiar la hora de acostarse. No sé qué otras cosas, cambiar la forma de comer. Todo cambio es un poco difícil, casi siempre. Todo cambio casi siempre, pero ¿sabe qué se necesita? Una decisión firme. Si la decisión se toma, ¡pum!, el cambio es posible. Una decisión. Enderezar y corregir nuestras vidas para Dios depende de la decisión y los primeros pasos a dar. Decidir y actuar. Porque si yo digo, no, yo lo decidí, pero me quedo sentado, tampoco camina. Decido y manos a la obra y actuar. Si aceptamos el mensaje de la palabra de Dios en nuestra mente, y yo digo, sí, yo lo creo aquí en mi mente, pero no lo llevo al plano de mis manos, de las acciones, de las decisiones, voy a seguir alejado de Dios. Y yo con el corazón y la mente, yo creo que Dios es real y que Dios existe y que Dios es bueno y que Dios es santo y que Dios es justo y que Dios es sabio, todo eso. Pero mi vida sigue por otro lado. Entonces no, así no conviene. Necesitamos entonces llevar nuestra creencia, nuestro entendimiento a la acción, El proceso de santificación experimentado por Ezequías, por los sacerdotes y por los levitas se describe así. En primer lugar, se santificaron ellos. Los primeros que se santificaron no fue el pueblo. Los primeros que se santificaron fueron los sacerdotes y los levitas. Versos 12 y 15, leo, dice, entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, tal, Joa, fulano, de los hijos de Elisafán, Sinri, Jayel, de los hijos de Manje, Yel, Simeir, de los hijos del otro tal y tal y tal. Verso 15, estos reunieron a sus hermanos, a todo el grupo, corrieron la voz y se santificaron. ¿Qué tendrían que hacer estos sacerdotes para santificarse? No lo describe en detalle, pero se santificaron. Habían cierta forma de vivir que ellos, por ser sacerdotes, tenían que asumir. Ellos no podían vivir como vivían las demás personas, porque ellos eran sacerdotes. Le pregunto, ¿es usted sacerdote de Cristo? Te dice, yo no soy pastor.
Pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Así dice Primera de Pedro. Somos sacerdotes del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo también tenemos que vivir de una forma diferente a como vive la gente que no es sacerdote del Señor, que no conoce al Señor. Usted no puede seguir viviendo como vive la gente que no conoce al Señor. Usted tiene que vivir de una forma diferente. Usted tiene que santificarse para Dios. Para Dios. Usted tiene que santificarse para Dios. La palabra santo significa algo que es apartado, que es puesto aparte. Lo hemos explicado en otras oportunidades. Pueden haber dos tenedores, y de eso de llevarse a la boca. Pero este tenedor lo vamos a santificar. Solamente lo vamos a usar para usarlo allá con la carne, en los sacrificios y en las ofrendas. Con ese no puede más nadie usarlo para eso. Ese tenedor es santo, es para Dios. Uso exclusivo para Dios. Eso significa santificarse. Los sacerdotes tenían unas vestiduras santas. Solamente se las ponían cuando iban a ministrar al Señor. Con esas vestiduras no podían estar ellos haciendo las labores de la vida diaria. No, ellos tenían unas ropas sagradas. Y así, nosotros, usted y yo, tenemos que santificarnos para el Señor también. Estamos llamados a santificar, que nuestras vidas sean santas para el Señor. Ellos se santificaron. Luego, ¿qué hicieron? Versículo 15. ¿Qué dice que hicieron? Después santificaron el templo. Pero fíjese que no comenzaron por el templo. Comenzaron santificando ellos sus vidas. Y después que ellos habían santificado sus vidas, ahora fueron a santificar el local. Fueron a santificar el templo. Lo leemos en el verso 15. Y después que se santificaron, dicen, entraron conforme al mandamiento del rey y a las palabras del Señor para limpiar finalmente la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo, el atrio, la casa del Señor, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente ese de Cedrón. Agarraron todo eso y fueron haciendo viajes y los lanzaban, lo volvían trizas y lo lanzaban a la corriente, que se lo llevara el río, que desapareciera todo eso. Dice que en tercer lugar, limpiaron el atrio, todo el terreno, el estar, los utensilios, los instrumentos, las mesas, dispusieron todo y dieron el informe al rey. No fue un día. La santificación de ellos no fue un día ni dos. A ellos personalmente les tomó 7 días santificarse. Y el templo, santificar el templo y la casa del Señor le tomó otros 7 días también. Y después de 14 días, después de 2 semanas de estar en ese proceso, primero santificarse ellos y después santificar la casa, fue que dijeron, ya, finalmente, vamos a darle el informe al rey. Ya estamos nosotros preparados, ya la casa está preparada, nos hemos santificado. ¿Qué sigue? Mire esto un momento. Tal vez se vería luego así la entrada del templo. Las puertas eran de oro. El altar de bronce pulido, las otras cosas. Limpiaron todo, que eso que estaba como abandonado antes. Los utensilios, todos también de bronce. Balines, tazones. En fin, eso es solamente una figura para... ¿Qué sigue? Vamos a... Todavía esa no, por favor. Termino con este punto diciéndole que nosotros estamos también llamados a santificarnos, mis hermanos, en nuestro diario vivir. A que nos reconozcamos, repito, como sacerdotes y servidores del Dios Altísimo. A que por lo tanto limpiemos nuestras vidas y espacios de todas aquellas cosas que son indignas de estar delante de Dios.
Estamos llamados a sacar de nuestra vida todo tipo de inmundicia. Usted como cristiano, usted como cristiana, usted como joven cristiano, usted como hombre cristiano y también usted como mujer cristiana no puede permitirse todo tipo de pensamiento. Sea celoso con sus pensamientos. Sea celoso con lo que usted permite que se genere acá. Tiene que santificar su mente también para Dios y su pensar para Dios. Estamos llamados a santificar cada área de nuestro ser, cada espacio de nuestra vida. Que nuestra vida, que nuestro cuerpo sea un templo limpio. Que nuestra vida sea un templo limpio para el Señor. Que nuestra vida sea un templo limpio y digno al Señor. En cuarto lugar. Entonces vamos con la otra. Yo no sé mucho de esas cosas. Un buey, no sé, una vaca, algo de eso es. Chivo no es. Chivo no es, ni oveja tampoco. Un ternero, ¿no? Ternero creo que tampoco. Pero, eso es solo un dibujo. Eso es un dibujo, pero usted recuerde que vamos a leer sobre eso. Y entonces no era algo tan elegante, no era algo tan... Es pasar por el cuchillo a esos animalones, permítame la expresión, y había un lugar donde los colocaban y la sangre se tenía que derramar y recogían la sangre con tazas, con todo, porque había un uso para la sangre y tenían que abrir las entrañas del animal y sacar sus vísceras y todo eso porque había que sacar la grasa interior del animal para ofrecerla también en el altar y que eso levantase un humo que honraba al Señor. Todo un porqué. Todo una cosa asombrosa, una cosa de detalle, una cosa de pasos a cumplir, de cómo hacerlo, de en qué orden hacerlo. Toda una preparación, todo un conocimiento, todo un entrenamiento para saber cómo hacerlo. Todo un equipo de personas, entre los sacerdotes que están allí para hacerlo, la gente alrededor. Luego de eso vienen letras. Mire, el altar que tal vez era algo así más o menos la proporción, que no era un pequeño anafre que está allí que me arrodillo para ponerle allí para avivar los carbones, sino que era un altar inmenso al cual tenía que subirse por escaleras, el cual sobrepasaba, los hombres quedaban chiquitos al lado del altar y allí hacían arder las piezas, las carnes, los animales, y mire todos los tazones y los instrumentos a los alrededores. Y por allá está un sacerdote que está, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y está orando, imponiéndole las manos al animal. Y todo eso había una razón de por qué hacerlo. Y todo eso había razones de por qué hacerlo. Y todo eso está dentro del acto de la consagración y de la dedicación y de la honra y del tributo, de alabanza y adoración a Dios y de reconciliación con Dios. Porque si no se derrama la sangre no hay reconciliación. Así dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hay muchas personas que piensan, repito, que están en comunión con Dios, aunque no viven de acuerdo con los lineamientos de su palabra, ni se disponen a obedecer la palabra, pero ellos piensan que están en comunión con Dios, aunque no obedecen la palabra, ni viven de acuerdo con lo que ésta enseña. Después de mucho tiempo, finalmente las personas, el pueblo, incluso todos como nación estaban en esto. Estaban en comunión nuevamente con Dios. Y esto fue posible porque en primer lugar ellos reconocieron sus pecados. Si ellos no reconocen eso, su necesidad de santificarse, de apartarse, de sacar la inmundicia, de abandonar el pecado, si no reconocen eso, no podrían haber dado ningún otro paso.
Pero esto fue posible porque se dispusieron a reconocer sus pecados, se dispusieron a volverse a Dios en obediencia a sus leyes, porque esto no era que se les ocurrió, vamos a hacerlo así, vamos a hacer una fiesta. No, no estaban haciendo ninguna fiesta, estaban obedeciendo la ley de Dios, los mandatos que recibieron de parte del Señor. Estaban en comunión con Dios. Pero esto requería esa condición en la que se encontraban. Así leemos acerca de la restauración. Versículos 21 y 22 nos dice que santificaron todo con sangre. Santificaron todo con sangre. Van a santificar el lugar, bueno, hay que santificar hasta el altar. Hasta el altar donde van a ofrecer la ofrenda tenían que santificar el altar. Todo tenía que ser santificado con sangre. El verso 21 y 22 dice, y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Dicen, aquí tenemos que hacer expiación por el reino, por el santuario mismo y por todo el país, por toda Judá. Y es como que no basta uno. 7, el número de la perfección. 7, vamos a ofrecer 7. Y 7 de cada una de estas especies. Mataron pues los novillos. Y los sacerdotes recibieron la sangre. Lo que vimos más o menos con el dibujo. Están matando al animal, no sé, por la vena, por la yugular, y está otro allá con la taza recibiendo toda la sangre. Y recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Esa es la forma de santificarlo. Mataron luego los carneros, los 7 carneros, y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Si alguien piensa que el asunto de la religión es algo tan ligero, le decimos no, es algo sumamente delicado, es algo sumamente importante, es un asunto de vida y de muerte. No es un asunto de que la religión sea bonita, no es un asunto es un asunto de sangre. Y si es posible que hoy tengamos paz con Dios, no es de gratis. Nunca será de gratis, nunca podría ser de gratis. Para que podamos usted y yo tener paz con Dios, fue necesario que alguien fuera sacrificado. Y no un animal, no una oveja. El Santo Hijo de Dios, como si fuera una oveja, fue sacrificado. Fue llevado al matadero, dice la Biblia, y allí enmudeció, no abrió sus ovejas delante de aquellos y lo pasaron por el filo y su sangre se derramó. Todos esos sacrificios, dice la Biblia, señalaban al que había de venir, al Señor Jesucristo. Pero nuestra reconciliación con Dios no es gratis. Costó la vida, costó la sangre del Señor Jesucristo, costó el sacrificio, costó la muerte, la inmolación del Salvador. De allí que Dios dice, también dice la Escritura, ¿qué actitud creen ustedes que va a tener Dios con aquellas personas que le dijeron, a mí me importa, plin, que Jesucristo haya muerto? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué cree usted que actitud va a tomar Dios para con aquellas personas que menospreciaron y tuvieron en poco la sangre de su Hijo? Presentaron ofrendas de sangre por el pecado de todo el pueblo. Después que rociaron el altar con sangre, rociaron todo con sangre, dice, comenzaron a presentar ahora ofrendas. Ofrendas de sangre por el pecado de todo el pueblo. Así leemos. Hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación. Aquel sacerdote que estaba orando, eso hacían los sacerdotes. La ofrenda por el pecado, ellos venían y le imponían las manos sobre la cabeza del animal y confesaban los pecados sobre la cabeza del animal. Y no sé, pero Dios así lo había mandado. Y confesaban los pecados sobre la cabeza de ese animal porque ese animal iba por el pecado. El otro era para santificar, pero esa era la ofrenda por el pecado.
Y entonces presentaron las ofrendas de sangre por el pecado. Hicieron multitud, dice, multitud de machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque todo Israel mandó el rey, por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. El rey dijo, vamos a hacerlo por todos, que no quede nadie por fuera. Qué buena visión la de este rey. Luego dice, ofrecieron ofrendas de olor grato. Después de las ofrendas por esto, por la limpieza, después de la ofrenda por el pecado, dice, ahora vamos con las ofrendas agradables, las ofrendas bonitas, ahora que ya estamos reconciliados con Dios, ahora que ya hemos sido limpiados, ahora podemos. A veces las personas quieren venir y yo voy a alabar al Señor, pero aguanta. ¿Cómo que vas a alabar al Señor y tenés esos pecados encima? Primero tenés que limpiarte de esos pecados, primero tienes que confesar esos pecados, primero tienes que apartarte de esos pecados y después vienes y alabas a Dios y levantas y glorificas a Dios. Pero antes no. ¿Sí lo vemos? Sí, entonces a veces nosotros podemos venir y pensar y tenemos situaciones allí delante del Señor y la conciencia nos lo dice y nosotros queremos, cállate, voy a dar gracias. No, lo primero es reconciliarnos, lo primero es ponernos a cuenta con el Señor. Y luego entonces voy a alabar al Señor. Y esto es lo que ellos hicieron. Después que ofrecieron por el pecado, entonces ellos comenzaron a presentar las ofrendas de olor grato. Las ofrendas de olor grato. Versos 25 al 28. Entonces ya después de esa expiación dice que Ezequías colocó levitas con címbalos, instrumentos musicales, con salterio, con arpa. Pero antes no. A veces me he preguntado si nosotros en el servicio en la iglesia deberíamos comenzar de otra forma y no comenzar con los cantos directamente. Y a veces las personas llegan medio retrasadas y llegan y de una vez, plum, aquí estoy cantando. Y no sé por qué. Porque a veces es necesario primero estar allí en silencio delante del Señor, estar poniéndonos a cuenta con el Señor y después voy a cantar y después voy a alabarle. Es el deber ser. Y así sucedió acá también. Entonces después que hicieron todos esos sacrificios de sangre, de reconciliación, entonces ahora vamos a comenzar con la música. Ahora sí vamos a comenzar con la música. Y colocó, dice entonces, levitas con címbalos, con salterios, con arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Y los levitas que estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas. Entonces mandó Ezequías a que sacrificaran el holocausto. El holocausto es otro tipo de ofrenda. Los otros eran por el pecado, los otros eran para santificación, pero el holocausto era un tipo de ofrenda que es la ofrenda para honrar al Señor, para glorificar al Señor, para exaltar al Señor, para tributar honor y gloria al Señor, para tributar adoración al Señor. Eso era el holocausto. Entonces mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. ¿Cuánto se puede tardar ese holocausto? Todos esos animales sobre el altar, sobre el fuego, en consumirse. Pero lo que duró en consumirse todo ese holocausto, ahí estaban ellos ahora adorando con música, adorando allí con sus expresiones, adorando con sus oraciones. Dice los otros versos que entonces adoraron juntos a Dios. Versos 29 y 30. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey. ¿Qué hizo el rey? Se arrodilló. Y todos los que con él estaban también se arrodillaron y adoraron.
Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David, es decir, con los salmos, y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Acostumbra usted a inclinarse delante de Dios? ¿Acostumbra usted a arrodillarse? ¿Todavía le es incómodo? Comience a hacerlo para que no se sienta incómodo, para que no se sienta bobo, para que no se sienta tonto y se sienta bien y se sienta que está haciendo algo importante cuando usted se arrodilla delante de Dios a solas. Acostúmbrese. Acostúmbrese, Dios es digno de que nos inclinemos delante de Él, que nos arrodillemos, que le tributemos alabanza. Él es el Dios altísimo, el Dios grande, el Dios eterno. Ninguno como Él, bendito su nombre por siempre. El inicio de la relación con Dios o de la restauración con Dios siempre comienza, siempre, perdone que redunde, siempre inicia con el reconocimiento de que hemos estado viviendo alejados de Él, de su voluntad. Este es el primer paso innecesario. Cuando yo logro reconocer, yo verdaderamente tengo que reconocer, he estado viviendo alejado de la voluntad de Dios en este aspecto, en este asunto. Ese es el primer paso. Y luego, el otro entonces es restaurar, hacia la restauración. Nos encontraremos con la necesidad de que la sangre sea derramada, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y ya nosotros no tenemos que llevar con una oveja, un cordero. Ya el Señor Jesucristo derramó su sangre. Bendito su nombre por siempre. Y entonces miramos hacia atrás. Desde nuestra época miramos hacia atrás y vemos allá al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese derramamiento de sangre ya se produjo por el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Pero igualmente usted tiene que confesar sus pecados. Igualmente yo tengo que confesar mis pecados. Usted tiene que confesar sus pecados. El Señor derramó su sangre, pero a nosotros nos toca reconocer nuestros pecados y confesarlo y repudiarlo, porque si yo lo confieso y digo, pero es que me sigue gustando y yo voy a seguir, no, tengo que repudiarlo. Tengo que repudiar el pecado. Tengo que rechazarlo. En la presencia de Dios y bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo. Porque no hay otro medio y no hay otro recurso en que seamos limpios sino por la sangre de Cristo. Y luego que nos hayamos puesto a cuentas con Dios, entonces podemos comenzar a alabarle y adorarle. Así por lo menos nos lo muestra la Escritura en cada lugar. Quinto y último. Después de todo esto vamos a celebrar la restauración. Es lo que hace Ezequías. La etapa final, el paso final de todo proceso de restauración. La restauración comienza llorando, casi siempre. No sé si usted lo sabe, si lo ha experimentado. Pero la restauración casi siempre comienza llorando. Y a veces las personas se preocupan, pero no llore, no, déjelo que llore. Déjelo que llore, que sienta el peso de su pecado, déjelo que... Y comenzamos llorando. Cuando el Espíritu Santo nos contrista, cuando el Espíritu Santo nos convence, cuando el Espíritu Santo nos descubre y decimos, yo he pecado contra Dios, he estado viviendo mal, he estado viviendo una vida que Dios no es la que Dios quiere, he estado desobedeciendo al Señor en esto y me siento mal. Y es una bendición que nos sintamos mal cuando hemos pecado. Terrible es que usted se sienta feliz de vivir en pecado. Eso es terrible. Terrible, terrible. Pero qué bendición es si cuando usted peca, usted se siente mal. Pero no se quede allí sintiéndose mal. Vaya, reconcíliese con Dios. Entonces la restauración casi siempre comenzamos mal, comenzamos con un pesar, comenzamos llorando, pero vamos a terminar celebrando. Comenzamos mal, pero ya después de ponernos a cuenta, después de estar con el Señor, después de hacer los arreglos necesarios, vamos a terminar celebrando. La etapa final de todo proceso de restauración espiritual es la celebración. El final del camino suyo y el mío
¿A dónde cree que vamos a terminar nosotros cuando estemos en presencia del Señor? Celebrando. Estaremos celebrando en la gloria de Dios. Bendito su nombre. Ayúdame allí. ¿Qué sigue? Verso 31. ¿Qué hicieron ellos? Se consagraron entonces al Señor. Dice, y respondiendo Ezequías, dijo, después de todo ese proceso, Ezequías el rey les dice, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Gracias. Le dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. A veces se nos hace necesario que se nos diga la verdad, les decía, ¿no? Aunque parezca obvia, innecesaria de reafirmar. Ezequías les dice lo que se supone que ellos saben, ustedes se están consagrando al Señor. Lógico, está en eso, pero Ezequías se lo quiere que ellos lo escuchen, como que, hey, procésalo, ustedes hoy, con esto que hicieron, se están consagrando al Señor. Cuando una persona viene y dice, yo quiero entregar mi vida al Señor, entonces le decimos, sí, usted está entregando su vida, a usted ahora pertenece al Señor, su vida pertenece al Señor. Cuando las personas vienen, entonces dicen, me quiero bautizar, pastor, formalmente quiero ser de Cristo, entonces le decimos, sí, ahora que te vas a bautizar, eso significa que pertenece tu vida al Señor, perteneces al Señor. Y eso es lo que Ezequías le está diciendo a ellos, ustedes se han consagrado hoy al Señor. Es algo que hasta usted mismo tiene que repetírselo. ¿Se lo ha dicho a usted mismo? Usted tiene que decírselo y decir, mira, yo soy de Cristo. Y yo a veces yo soy del Señor. Me lo digo yo a mí mismo. No, yo soy del Señor. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo pensar esto. No, yo soy de Cristo, yo pertenezco a Cristo. El Señor me llamó para una vida diferente. Usted tiene que hacerlo también. Usted tiene que decirse a sí mismo y recordarse a sí mismo que usted pertenece ahora al Señor, que usted se ha consagrado al Señor en ese diálogo interior. Es una forma de que su sentido de identidad crezca. A veces estamos más identificados con nuestra vida terrenal. Yo soy ingeniero, yo soy profesor, yo soy tal, pero primero debería decir, no, yo soy de Cristo. También soy esto, pero yo soy en primer lugar, soy de Cristo. Mi identidad, mi sentido de identidad. Un sentido de identidad que únicamente se verá coronado, porque va a ser coronado, cuando estemos final, eterna y definitivamente en su presencia. Allá no nos van a decir tanto, mira, qué bueno que tuviste un título de tercer nivel de no sé qué. Qué bueno nos van a decir, bienvenido, pasa a la casa de tu padre. Aleluya. ¿Sabe que hubo sacerdotes que no se santificaron? Eso está como para caerles a cuero. En todo ese movimiento hubieron sacerdotes que no se santificaron. Y después cuando estaban en el pleno proceso de avivamiento, decían, nos hace falta gente. Y fulano, no se santificó. ¡Qué cosa! Y tuvieron que llamar a los levitas para que los levitas ayudaran a los sacerdotes porque hacía falta, mano. Entonces los otros como que no creían. Como que no creían al principio de que de verdad se iba a dar todo ese cambio, esa disposición, ese avivamiento. Y como que estaban esperando, voy a ver primero, ver para creer. Finalmente se fueron sumando, pero tardíamente. Notemos siempre la gracia de Dios, mis hermanos.
la gracia, ese favor inmerecido, Dios concedió oportunidad y privilegio para que, aunque se santificaron tarde, entraran en sus tareas. Eso lo leemos en el verso 34. Dice, los sacerdotes eran pocos, no bastaban para desollar los holocaustos. Habían muchos animales, no los leímos por allí. Pero ¿cuántos animales? 700 no sé cuántos de estos, 200 no sé, eran una cantidad de animales. Y dice, eran pocos los sacerdotes para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, todo eso en ese día. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Qué vergüenza, pero bueno. Hubo abundancia de holocaustos. Así pues, dice el verso 35, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz. La grosura era la grasa blanca la sacaban aparte y esa la ofrecían porque la grosura, decía la ley de Dios, era la parte de Dios. La grosura no era para ellos, no se la podían comer ellos, la grosura tenían que ofrecerla allí sobre los carbones del altar y comenzaba ese aroma de toda esa grasa quemándose y el humo blanco a subir. Eso era un gesto de adoración al Señor. Y podemos decir nosotros también que cuando la gracia de Dios y su obrar están presentes delante de nosotros, si nosotros somos sencillos y sensibles, también desbordará de nuestros corazones esa abundancia de reconocimiento y alabanzas a Dios por su amor y su gracia para con nosotros. Verso 36 dice, Ezequías se alegró con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Así termina el capítulo. Ezequías estaba contento, satisfecho, agradecido para con Dios en primer lugar, porque él reconocía que fue Dios quien obró en los corazones del pueblo para ese paso tan necesario e importante que lograron dar. Quiero terminar diciendo lo siguiente. No pocas veces, como dije al principio, nos encontramos en la necesidad de tener un nuevo comienzo en un área de nuestra vida, en algún área importante de nuestra vida. De alguna manera de sentar, de poner los cimientos para un nuevo comienzo. Algo que necesitamos, que creemos que debe cambiar en nuestra vida. El testimonio que hoy vimos de Ezequías con el pueblo nos muestra de que eso es posible. Y ese cambio comienza en la restauración de la relación con Dios. La restauración de nuestra vida espiritual. Eso es el comienzo de todo, mis hermanos. Amigo. Ese es el cimiento y fundamento de todo nuevo comienzo, la relación con Dios. Es Dios mismo quien nos llama a vivir de una forma diferente. Tú estás llamado a vivir de una forma diferente, para la gloria de Dios y para la satisfacción de tu alma. Pero estás llamado a vivir de una forma diferente, para la gloria de Dios y para tu satisfacción. Es Dios quien nos inquieta con relación al pecado, quien nos pone la incomodidad con relación a lo que estamos tolerando, que no deberíamos tolerar en nuestras vidas. Es Dios quien nos desafía a que tomemos decisiones valientes. El Evangelio no es para cobardes. La relación de Dios con Dios no es para cobardes. La Biblia dice estrictamente, claramente, llanamente, que los cobardes
no entrarán al reino de los cielos. Hay que ser valiente para seguir al Señor. Hay que ser valiente para decirle no a lo demás y decir yo voy a honrar a Dios. Y Dios es el quien produce eso en nosotros, quien nos llama a vivir esa vida de valentía, que nos invita y nos desafía a tomar decisiones valientes para comenzar a vivir de una forma diferente. Y demos lugar a un nuevo comienzo para honra y gloria de su nombre. Todos los que se han encontrado en ese punto, en ese umbral, han sentido lo mismo. Y si tú te encuentras en esa situación del reconocimiento de que de alguna manera tienes que dar un nuevo comienzo, dar lugar a un nuevo comienzo en tu vida, en algún área de tu vida, estás en un buen punto, pero tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Vamos a orar. Le invito a que me acompañe en una palabra de oración. Buen Señor y Padre Celestial, agradecidos por su palabra, siempre tan luminosa, tan amplia, tan comunicativa, pero la obra suya de validez universal, de validez eterna, allí está, Señor, para nuestra enseñanza, para nuestro bien, para nuestra alerta, para desafiarnos o para exhortarnos. Gracias por esa bendita palabra suya, ese bendito testimonio de hombres que caminaron con usted, que se atrevieron a honrarle, que se atrevieron a desafiar su estatus de vida, su situación, y entendieron que todo cambio comenzaba en un reencuentro, en restaurar su relación para con usted, Señor y Padre Celestial. Aquí estamos nosotros, Señor, cada uno con una historia de vida, cada uno, Señor, con una situación multicolor, multifacética, Señor, en nuestras vidas. Pero nuestra necesidad urgente y principal es la misma en todos. Necesitamos, Señor, dar lugar a un reavivamiento en nuestra vida personal para con usted. Reafirmar que nuestra vida le pertenece, Señor, que le pertenecemos a usted, que somos suyos. Reafirmar para nuestros adentros, pero también con nuestras acciones, que somos suyos y que queremos ser únicamente suyos, enteramente suyos, eternamente suyos, Señor. Henos aquí, Señor, en esta mañana, en cierta forma queriendo yo invitarles a cada uno de ellos a que coloquemos todos el cimiento de un nuevo comienzo en las áreas de nuestra vida o en nuestra familia o en nuestro servicio para con usted, Señor, o en nuestra labor como testigos suyos ante toda la humanidad. Pero henos aquí, Señor. Gracias porque hay suficiente sangre en aquel altar para limpiarnos, para santificarnos, para restaurarnos, para cubrir nuestras faltas, para cubrir nuestros pecados, para cubrir nuestra dejadez.
para dignificar nuestra vida, para santificar nuestra conciencia. Así pues, Señor, confiadamente nos acercamos ante el trono de la gracia, como dice su palabra. Y solamente, Señor, reconocemos nuestra necesidad. Siempre indignos, Señor. Pero henos aquí, Señor, deseosos de lo que usted nos puede comunicar, de lo que ha decidido comunicarnos en Cristo. Perdón, santificación, salvación plena, abundante, gloriosa. Y no solo eso, sino también una vida de significado, de gozo y de paz. Henos aquí, Señor. Ayúdenos a poner el cimiento en cualquiera sea el área que estamos fallando, que estamos extraviados, cualquiera sea el área de nuestra vida que está descuidada. Ayúdenos a poner un nuevo cimiento para un nuevo comienzo, para gloria suya, Señor. Henos aquí, Señor. Somos suyos. Hoy le decimos una vez más, somos suyos. Nuestra vida les pertenece a usted, Señor. Somos suyos, Señor. Y gracias por habernos tomado como suyos. Bendecimos su nombre, oh Señor y Padre nuestro. Bendecimos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Bendecimos al Espíritu Santo de Dios. Bendito Consolador, Santo Consolador. Gracias le damos, Señor. Honor y gloria para usted, Señor, en Cristo Jesús. Amén.